Bueno, bienvenidos a todos. Vamos a continuar con nuestra serie de lecciones de ser fuertes y valientes. Y hoy vamos a estar tocando el cuarto punto ahí en la pantalla. Solo voy a presentar esto al principio para que lo vean. Ya hablamos del uno, el 2 y el 3. Y el punto 4 nos dice que la fuerza y la valentía son inspiradas por el conocimiento de Dios y el entendimiento de cómo es Dios. Ahora es importante porque suena mucho el 4 como el 3. El 3 es lo que estudiamos la semana pasada, que la fuerza y la valentía son impulsadas por la presencia de Dios. Pero la pregunta aquí que es importante es que de poco nos sirve saber que Dios está con nosotros si no sabemos quién es ese Dios. Entonces, de eso vamos a hablar durante el estudio hoy. Vamos a ver ahí en nuestro texto principal, que es Josué 1. Y este punto lo estamos viendo expresado en el versículo 5, donde leemos: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo. Pero después de decirle eso, que es lo que hablamos la semana pasada, el saber que Dios está contigo, bueno, Dios está conmigo, ¿y qué? Después sigue: estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Que es algo saber que Dios está conmigo, pero es algo más saber que Dios es fiel, que Dios no abandona, que esas son características de cómo es Dios. Y es una distinción sutil, que a veces no pausamos para verla, pero es muy, muy, muy importante tener las dos cosas en mente. O sea, como hablamos la semana pasada, tenemos que saber que Dios está con nosotros, pero tenemos que enfocarnos en saber quién es el Dios que está con nosotros, conocer su naturaleza, conocer cómo es que opera, qué es lo que Él puede hacer, cuáles son las cosas que Él hace, por qué las hace, cuándo las hace, cómo las hace. Eso nos ayuda mucho más al saber que está con nosotros, porque sabemos que el que está con nosotros, como en el caso de Josué, no nos va a abandonar, no nos va a desamparar, no nos va a dejar, y cosas por el estilo. Vamos a estar viendo este punto principalmente en dos versículos en el Nuevo Testamento, y de ahí vamos a ampliar nuestra reflexión hoy. Quiero que vayamos a 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Y ambos pasajes que vamos a ver aquí al principio de la clase son pasajes muy conocidos, que citamos y hablamos muchas veces, pero a veces no pausamos para en realidad pensar lo que nos están diciendo. ¿Ok? Ahora, lo voy a leer en un par de versiones. El 2 Timoteo 1:12, en la Reina Valera dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. En la Biblia de las Américas dice: por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy convencido que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Ahora, aquí es muy interesante porque esto suena como un versículo que usaríamos para el punto que hablamos de la semana pasada, el saber que Dios está con nosotros, el saber de su presencia en nuestras vidas. Lo interesante es que en el griego hay una sola palabra que es traducida ser, o saber, perdón, y conocer. Es la misma palabra. Entonces, estos versículos igual los pudiéramos leer de esta forma. Podemos leer: porque yo conozco a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Y para mí eso tiene más sentido, ¿verdad? Porque el estar seguro que Él puede guardar mi depósito está basado en mi conocimiento de quién es Él, mi conocimiento de su naturaleza. Entonces, no es tan fuerte para mí decir: yo sé, yo sé, yo conozco mi fe, ¿verdad? Porque suena como dices: yo sé a quién he creído, yo conozco mi fe, yo sé cómo es mi fe, pero es más fuerte para mí decir: yo conozco a quién he creído.
sea, yo conozco el objeto de mi fe. Yo conozco a Dios. Yo sé cómo es Él. Y por eso es que estoy seguro que Él puede guardar mi depósito. Porque lo conozco. Porque sé cómo es. El otro, entonces, es esa idea de saber versus conocer. ¿Okay? Y la dualidad que vimos desde la semana pasada. Yo quiero saber que Dios está conmigo, pero yo quiero conocer el Dios que está conmigo. ¿Okay? En Hebreos 11:6, donde habla de la fe, dice esto. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, y me gusta mucho más como lo dice la Biblia de las Américas, dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. O sea, en la Reina Valera dice, crea que le hay, pero es saber que el primer elemento de fe es la certeza de que Dios es. ¿Ok? Pero esa es solo la mitad de la fe. La otra mitad es y saber que Él es el remunerador o el galardonador o el premiador de los que le buscan. O sea, es saber que Dios existe y saber cómo es. Es estar seguro que Dios es, pero también saber cómo es que Dios es. ¿Ok? Entonces nosotros queremos tener la confianza del compañerismo de Dios, del acompañamiento de Dios, pero como ya acabo de decir, lo voy a seguir diciendo por, por toda la clase, de poco nos sirve saber que está con nosotros si no sabemos quién es, si no lo conocemos, si no lo entendemos. Ahora, estamos enfocando esta serie de clases en Josué 1, e interesantemente en Deuteronomio, casi al final del Deuteronomio, Moisés le dice las mismas cosas al pueblo y a Josué que Dios le dice a Josué, ¿verdad? En el capítulo 31 de Deuteronomio, vamos a ver el versículo, vamos a ver si alguien me puede ayudar a leer, Deuteronomio 31 del 6 al 8. Quien quiera abrir su micrófono y leer, por favor. Le leo, mi hermanito, Deuteronomio capítulo 31 del 6 al 8 dice, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se la harás heredar. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Ok. En la Biblia de las Américas al final dice, no te acobardes. No, no tengas miedo porque Jehová está contigo, pero ¿quién es Jehová? ¿Verdad? Y es muy interesante, dice Jehová tu Dios en el versículo 6. Jehová tu Dios es el que va contigo. Ahí está implícito que con quién habla, Moisés está hablando con Josué, que él sabe quién es Jehová. Ahora, acordémonos que cuando Jehová se presentó a Moisés en la zarza ardiente, le preguntó a Moisés, ¿y quién eres tú? Y le digo, yo soy quien yo soy. De ahí viene lo que en nuestras traducciones en español se representa con el Jehová, el Yahweh, que es el nombre de Dios, que es un nombre autodescriptivo. Dios mismo, cuando se da su nombre, el yo soy, le está diciendo con quién él habla, yo soy, yo existo, yo existiré, yo siempre he existido, pero también tiene el sentido de yo estaré. Yo estaré contigo, yo estoy presente en todos lugares y en tu vida. Entonces, lo que Moisés está aquí comunicando es, mira, no tengas miedo, esfuérzate y sé valiente, anímate, ¿verdad? Porque sabes que Jehová es tu Dios y Él es el que está contigo y Él es un personaje que no abandona, que no desampara, que no deja, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que saber de Dios. Ahora, en
vamos a Isaías y vamos a leer varios versículos y terminar con una reflexión más detenida casi al final. Isaías 41, miren lo que dice aquí, dice Isaías 41, 10. Y es interesante que de estos diferentes contextos históricos se sigue repitiendo la misma idea. ¿Okay? El contexto histórico de Isaías 41 no tiene nada que ver con el contexto histórico de Deuteronomio 31 y Josué 1. Es totalmente otro periodo en la historia de Israel. Pero mira, no temas, porque yo estoy contigo. Aquí el que habla es Dios. Dice, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. O sea, yo no solamente quiero que tú sepas que yo estoy contigo, quiero que sepas cómo soy yo. Soy un Dios ayudador, soy un Dios sustentador y soy un Dios justo. Y cuando tú pienses en la presencia de Dios en tu vida, tienes que pensar también en las características de Dios. ¿Cómo es este Dios que está conmigo? ¿Cómo se comporta? ¿Cómo reacciona? ¿Cómo piensa? ¿Qué es lo que Él puede hacer? Me gusta mucho, y estamos viendo Nuevo y Antiguo Testamento, me gusta mucho algo que escribe Pablo en Segunda de Timoteo, capítulo 4. Y él está hablando de momentos difíciles en su vida, otra vez, otro contexto histórico. Mira lo que dice aquí, en mi primera defensa, esta Segunda de Timoteo 4, 16, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación, que todos los gentiles oyesen. ¿Okay? ¿De qué te sirve si personas están a tu lado que no te pueden ayudar? Y dice Pablo, mira, todos me desampararon, todos me dejaron, pero qué bueno, porque todos ellos, ¿qué pueden hacer por mí? Pero el que no me desamparó, el que no me dejó, el que siempre estuvo a mi lado es el Señor. ¿Y qué hizo? El Señor que estuvo a mi lado me dio fuerzas. Porque Dios a mi lado lo que Él hace es que Él fortalece. Eso es lo que Él hace. Entonces tenemos que saber cómo es Dios y qué es lo que Dios hace. Queremos la compañía, el acompañamiento de Dios, pero tenemos que saber por qué. ¿Por qué quieres que Dios esté a tu lado? Porque reconocemos las cosas que Él puede y quiere hacer en nuestras vidas. Vamos a reflejar un poquito en el opuesto, ¿ok? Otro pasaje muy conocido, y vamos a otra vez leerlo juntos, Mateo 25. Esto es un pedacito de esa parábola que llamamos la parábola de los talentos. Y se acuerdan de la parábola, es una enseñanza de Jesús que habla de tres diferentes siervos, que el maestro les da tres diferentes montos de dinero para invertir y dos de ellos hacen lo esperado con el dinero. Y después tenemos el ejemplo del tercer siervo. Vamos a leer ahí lo que dice de él, que está grabado en Mateo 25, del 24 al 30. Si alguien más puede abrir su micrófono, por favor, y leer. Mateo 25, del 24 al 30. Hermanito Nelly. Buenas noches, en primer lugar, con todos, porque no he saludado. Un abrazo. Bendiciones. La palabra de Dios nos dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondió su señor, le dijo, siervo malo,
y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que no tiene, le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Ok. Un par de cosas. Primero, este siervo tiene 3 descripciones en este pasaje. Una está en el versículo 30 y las otras 2 en el versículo 26. Ambas son descripciones dadas por el maestro. Le llama malo, le llama negligente y después le llama inútil. Ahora, este siervo malo, negligente e inútil es el único de los 3 siervos que presumió de su conocimiento del maestro. Es el único que dijo, yo te conocía, yo te conozco, yo sé cómo eres. Y entonces, ojo, queremos enfocarnos en conocer al maestro, pero ¿cuál fue el problema con el conocimiento del maestro que este siervo tuvo? Es una pregunta para ustedes. ¿Cuál fue el problema con su conocimiento del maestro? Yo considero que fue que no lo aplicó. Sabía que era así, pero pues no hizo lo que el maestro le había ordenado hacer. Le tuvo miedo. Sí, le tuvo miedo, pero lo interesante es que cuando él da su descripción del maestro, yo te conozco y yo sé cómo eres, y dice lo que dice de él, ¿el maestro confirma eso o niega eso? O sea, el conocimiento, los datos los tenía correctos. No, pensaba que lo conocía. Sí, Sí, lo tenías correcto. sí, es lo que es un poco enredado aquí, porque lo que él dijo del maestro, el maestro lo confirma, sí, bueno, es cierto, yo soy, bueno, ¿cómo es que él lo dice? Vamos a leerlo otra vez. Él dice, yo te conocía, yo sé que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembras y que recoges donde no esparces. Y le responde, en el versículo 26, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? O sea, eso lo tenía correcto. Entonces, si tenía algunas cosas del maestro bien, la pregunta persiste, ¿cuál fue el problema con el conocimiento de este siervo? Y Lo pasó por alto. Ah, perdón. sí, perdón. Que Diga, lo diga. pasó por alto. O sea, sabía que era así, pero no le importó. Eso, eso es. Entonces, el saber cómo es él no le ayudó a entender que la esperanza es que él también debe ser así. ¿Verdad? Y cuando hablamos de nuestro conocimiento de Dios, eso es aún más importante, ¿verdad? Por ejemplo, en todo Levítico se lee un refrán que dice, sed santos, y después, ¿qué sigue después de eso? Porque Jehová tu Dios Que es yo santo. soy eso. ¿Verdad? Sed santo porque yo soy santo. Entonces, si vamos a esforzarnos para conocer a Dios, no es solamente para poder describir cómo es Dios, para escribir un libro, o sea, es para saber cómo es Él, para mejor entender cómo debemos ser nosotros. Y entonces, lo bonito de eso es que si queremos la fuerza y la valentía que vienen de conocer a Dios, y nos damos cuenta que Dios es fuerte y valiente, y que Dios es amoroso y justo, y que Dios no desampara y no deja, y todo eso, y adicionamos a eso el concepto que es lo que Dios espera que seamos nosotros también,
Y entendemos lo que dice 2 Corintios 3, 18, que Él, al conocerla a Él nos va transformando su imagen. Entonces, si Dios es fuerte, yo también soy fuerte. Y si Dios es amor, yo también soy amor. Y si Dios es justo, yo también soy justo. Mi conocimiento de Dios debe de cambiar mi naturaleza. Y este siervo decía que conocía al maestro, pero con su conocimiento del maestro no cambió su comportamiento. Y por eso le regaña al maestro. O sea, me conocías y no cambiaste. Me conocías y, como dice Coro, lo pasaste por alto. No dejaste que eso afectara tu personalidad. Y por eso eres inútil, por eso eres malo y negligente. Entonces, sí, queremos saber que Dios está con nosotros. Y como hablamos la semana pasada, otra vez, estas dos lecciones como se combinan, porque mucha gente quiere que Dios esté con ellos, pero no quieren saber cómo es Dios. Porque hay un riesgo en saber cómo es Dios, y eso es que yo también tengo que cambiar a ser como Él es. Entonces, si Dios es justo, yo también tengo que ser justo. Y si yo voy a conocer al Dios que quiero que me acompañe, entonces eso implica que yo también tengo que cambiar mi comportamiento. Y yo tengo que ser como Dios es. Si yo quiero que Jesús esté a mi lado, entonces yo tengo que ser como Jesús. Y no es que tengo que ser, pero voy a empezar a parecerme más a Él. Porque en lo más que lo conozco, lo más que Él me va a transformar su imagen. Es la promesa que tenemos de 2 Corintios 3, 18. Entonces, todo tiene que ver con cómo es que uno conoce a Jesús. Y quiero, en el tiempo que nos queda, quiero hacer un ejercicio, y no sé cómo va a funcionar esto, pero ojalá tengan a la mano un papelito y un lápiz. Y esto puede funcionar y puede ser que no funcione, si no, pueden imaginarse lo que están haciendo y no tienen que dibujar. Pero quiero que vayamos un momento. Bueno, antes de ir, déjenme hacerles una pregunta. Cuando estamos hablando de conocer al Señor, ¿verdad? Conocer a Dios o conocer a Jesús, vamos a hablar de Jesús un momento. Cuando yo te pido que cierres tus ojos y te imagines a Jesús, ¿cuál es la imagen que tienes en tu cabeza? Y no me digas cuál es, porque me imagino muchas de las imágenes que pueden ser, ¿verdad? Quizás te estás imaginando un hombre por sus 30 años más o menos, con una barba, en una bata, con sandalias, ¿verdad? O quizás te estás imaginando en la escena del Jesús crucificado, con la corona de espinas y sangrando. Uh, Quizás te estás imaginando un bebecito en un pesebre, ¿verdad? O quizás te estás imaginando a Jesús con unos niños en su regazo. ¿Quién sabe qué pensaste, verdad? Pero cuando estamos hablando de que tenemos que conocer al Jesús que nos acompaña, tenemos que saber que está con nosotros y saber cómo es. Lo que tenemos que reconocer es que el Dios que está con nosotros, el Jesús que está con nosotros, quizás no es como nos lo imaginamos. Y quiero que ahora, con el papelito que tienes, vamos a ir a Apocalipsis. Y como ustedes están ocupados dibujando, yo voy a leer y quiero que ustedes hagan un dibujo en su papelito de lo que se dice aquí en Apocalipsis 1, del 12 al 16. Dice Juan, yo me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto, y 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana, como nieve, y sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en el horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Y tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Ok? Entonces yo iba a hacer un dibujo también, pero
me dio flojera ir a buscar un lápiz. Pero ahí tienen una idea, ¿verdad? Estamos hablando de una figura que tiene una vestidura blanca que llega hasta el suelo, ¿verdad? Tiene un cinto de oro. Su cabello dice que es blanco y sus ojos como llamas de fuego. ¿Ok? Una espada, pero la espada no está en su mano, la espada está saliendo de su boca. Lo que tiene en su mano derecha, son 7 estrellas. ¿Ok? Y los pies. Los pies son como bronce bruñido. ¿Ok? Bueno, no sé, pueden levantar sus dibujitos y ver cómo se ven. ¿Algún voluntario? Nadie. Cobardes. Dale, Coro, que tú sabes dibujar. Sean fuertes y valientes. Así me quedó. Tramposo. Bravo, Sergio, muy bueno. Trampa, trampa. Bueno, y la idea es aquí, o sea, yo cuando dibujo esto sale bien feo, pero la idea es que la figura que uno ve es una figura imponente. O sea, por ejemplo, eso de que sus pies son como bronce bruñido. Bronce bruñido es un metal. Imagínate a alguien caminando, porque dice que está caminando entre entre los 7 candeleros, que son las 7 iglesias. Cuando alguien con pies de metal camina, ¿cómo suena? Boom, boom, boom. Es como un monstruo, ¿verdad? Y ojos como llamas de fuego. O sea, imagínate, esto es antes de que había linternas, pero es como una luz que te ve como rayos X. Hazte cuenta, ¿verdad? Y esta espada que sale de su boca. Y ni hablar, siempre pensamos en la voz de Jesús siendo una voz linda y tierna, pero aquí dice que su voz es como el estruendo de muchas aguas. En el versículo 11 o 10 dice que su voz era como una trompeta. Pero el punto es el punto es que a veces nos imaginamos a un Jesús flacucho, débil, muerto o muriéndose, ¿verdad? Y la idea es, oye, yo quiero que el Señor esté conmigo, pero ¿de qué me sirve un Señor muerto? ¿De qué me sirve un bebé en un pesebre? Y él mismo, cuando se está dirigiendo a su iglesia, después de su resurrección y a su ascensión, se representa de esta forma. O sea, nosotros tenemos que saber que cuando Jesús está con nosotros, es este Jesús. Y es una figura poderosa y fuerte e imponente. O sea, cuando tú necesitas un guardaespaldas, no vas y buscas un bebé. Tú buscas el más fuerte y poderoso que puedes conseguir. Y en este caso, esa es la figura de Jesús. Así se está presentando Jesús. Y es lo que Él quiere que su iglesia que está sufriendo y está siendo perseguida en este primer siglo, quieren que piensen en Jesús así. No como lo vieron antes. O sea, la última vez que ellos vieron a Jesús, no se veía así. No, no lo van a reconocer. O sea, de hecho, posiblemente se parezca algo aquí como se pareció en la transfiguración. Algunos elementos ahí se parecen, ¿verdad? Pero quien lo vieron así fueron solamente Pedro, Pablo y Juan. Y era algo diferente, no era como lo conocían antes. Y de hecho Jesús les digo, no le digas a nadie. Pero ahora se está presentando así para que Juan lo escriba y lo reporte a todas las iglesias. Y dice, mira, así soy, así es Jesús. Entonces cuando pensamos, oye, Jesús está conmigo, ¿quién es quien está contigo? ¿Lo conoces así? ¿Lo reconoces así de fuerte y poderoso e imponente? O sea, ¿quién es tu guardaespaldas? De eso estamos hablando. Y hay muchas características que podemos hablar, pero lo importante es reconocer que es importante estudiar
su naturaleza, sus características, sus propiedades, pues, para saber quién es quien nos acompaña. Un par de pasajes más en Isaías 58, me gusta mucho lo que dice aquí. Mira, papá levantó algo. Él no dibujó nada, él escribió. Eso no sirve. Eso no se parece tampoco a una persona. Pero ahí están las características, ¿verdad? Y es importante también reconocer qué representan estas cosas. Le vamos a dar un 8 de 10. Ok, el Isaías 58. Un par de versículos rapidito antes de llegar a la conclusión. Isaías 58, 8 y 9. O la primera parte del 9. Dice, entonces tu luz, nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Y entonces invocarás y te oirá Jehová y clamarás y dirá él, aquí estoy. Heme aquí, dice la Reina Valera. Aquí estoy, yo estoy contigo, yo soy tu guardaespaldas. Yo estoy aquí detrás de ti. Pero mira cómo es luz, es justicia. Y es esta figura que estamos pensando y viendo. Y la cancioncita, el corito que cantamos de Sofonías 3:17, Jehová está en medio de ti, pero ¿cómo es? Es poderoso. Y es poderoso para salvar. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, Él se gozará sobre ti con alegría, Él callará de amor, Él se regocijará sobre ti con cánticos. O sea, ¿cómo es el Dios que está conmigo? ¿Cómo es Jehová? Es un Dios de poder, de salvación, de gozo, de alegría, de amor, de regocijo. Todo eso. Todo eso. Y tenemos que invertir el tiempo para saber cómo es Dios. Y saber que es así. Y saber cómo es Jesús. Y saber que Él es así. Porque otra vez, lo repito, ¿de qué te sirve decir, quiero que Jehová esté conmigo si no sabes cómo es Jehová? ¿De qué te sirve decir, yo quiero que Jesús me acompañe si no sabes cómo es Jesús? Entonces sí, pidamos la compañía y la ayuda de Dios, pero invertamos el tiempo para saber cómo es Él. Vamos a terminar hoy en Filipenses capítulo 3. Y le voy a pedir a alguien, por favor, que me lea Filipenses 3, del 7 al 11. Filipenses 3, del 7 al 11. Leo, Por favor. pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia y el conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo, y todo lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Ok. Un par de cosas aquí. Si ampliamos un poco el contexto, nos damos cuenta que Pablo está hablando de su religiosidad como judío, en los primeros versículos del capítulo 3. Y él habla de su pedigrí, pues, como un judío. Y dice, todo eso para mí era basura, para mí es basura. Y todo lo tiro en el bote de basura cuando lo comparo con esto, ¿ok?
Esas cosas que para mí eran ganancia, las estimo como pérdida por amor de Cristo, versículo 8, y ciertamente todas cosas como pérdida por la... Y fíjense bien por qué está dispuesto a cambiar todo eso. Dice, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. O sea, cuando yo valorizo el conocer a Jesús, es lo que me doy cuenta es que nada que tenía mi vida antes compara con eso. O sea, mi primera prioridad es conocer a Jesús. Y te pregunto, ¿esa es tu primera prioridad? O sea, conocer a Jesús. Pero mira lo que dice, conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo Jesús, la justicia que es por Dios, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle. ¿Okay? Entonces, yo conozco a Dios, Él me justifica y esa justificación me permite tener el fin de conocerle más aún, a fin de conocerle. ¿Y conocer qué? Mira el versículo 10, conocerle a Él, conocer el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él. Y ese es el punto que estamos hablando con el siervo en la parábola de los talentos. El siervo decía que conocía al maestro, pero no llegó a ser semejante a él. Pero Pablo dice, yo quiero conocer a Jesús para llegar a ser semejante a él. Claro, semejante a él en todo. Me voy a asemejar a él en justicia, me voy a asemejar a él en amor, me voy a asemejar a él en sufrimiento, en padecimiento y hasta en muerte, pero también me voy a asemejar a él en resurrección. Yo quiero parecerme a Cristo en todo, pero para hacerlo tengo que valorizar conocimiento de él, conocerle a él y su resurrección. La excelencia, versículo 6, del versículo 8, la excelencia del conocimiento del Cristo Jesús. Entonces, y sabemos, y hemos hablado esto en otras clases, hace poco estudiamos una serie de clases de las declaraciones del yo soy de Jesús, ¿verdad? Porque en Juan 1 nos dice que nadie conoció al Padre, sino el unigénito Hijo que está en su seno, y Él lo dio a conocer a nosotros. O sea, Jesús es el yo soy. Jesús es el yo soy del Nuevo Testamento y Jehová es el yo soy del Antiguo Testamento, pero es la misma persona, ¿verdad? Ambos dicen, yo soy el Jehová, estoy contigo. Jehová le dice a Josué, yo estaré contigo. Jesús le dice a los apóstoles, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Entonces, sí, queremos que Él esté a nuestro lado, pero lo queremos porque sabemos quién es, porque conocemos quién es. Tenemos esa certeza que nos acompaña, pero tenemos el conocimiento de su persona. Y queremos profundizar el conocimiento más y más. Queremos poder decir, yo sé que Dios está conmigo y que Dios no me desampara. Yo sé que Dios está conmigo y que Dios me da fuerza. Yo sé que Dios está conmigo y que Dios es un Dios de justicia, y que Dios es un Dios de amor, y que Dios es un Dios de regocijo, y Dios es un Dios de cántico. Yo sé cómo es Dios. El Dios que me acompaña es así, y yo lo conozco, y Él me está transformando su imagen. Y así como Él es, yo voy a ser también así. Y yo quiero ser más y más como Él. Y por eso es que todo lo demás es basura. Porque esto es lo que me permite ser como Él es. Esa es la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, versículo 8. ¿Ok? Eso es todo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué comentarios, observaciones, preguntas?
Tengo un comentario, hermano. Por favor. Sí, me gusta mucho porque yo utilizo mucho, por ejemplo, conocer la excelencia de la resurrección. Y siempre me gusta mucho cuando dijo Jesucristo en el 10, Juan 10:18. Nadie me quita, sino que yo de mí mismo lo pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomar. Entonces, ese es una, siento yo que es una fortaleza que nosotros tenemos, porque realmente, y si nosotros tenemos ese mismo, ya nos parecemos a Jesucristo, ya tenemos ese pensamiento. O sea que no vamos a vivir con miedo, porque ese que tuvo ese poder de dar la vida, de quitarla, también a nosotros nos. Entonces, Pablo como que está bien consciente que lo que, vaya, por ejemplo, en mi caso, a mí me han ofrecido, no, mire que usted tiene que seguir estudiando ya. Y entonces ya es suficiente. Y yo ya, de lo que es de enfermería, me lo sé todas para vivir aquí en esta tierra, para no perder, porque no podría yo dejar de seguir aprendiendo más de la Biblia. Y entonces ahí, por ejemplo, gracias al Señor, digamos, nosotros tenemos tantas, o sea, la excelencia, por ejemplo, estamos con el hermano, recibimos todas las semanas buscando este conocimiento. Eso es lo que Pablo descubre, porque según en mis conocimientos, él podía haber sido un maestro de la ley, pero realmente cómo cambió, y eso es lo que nosotros debemos de hacer, que es la vida eterna y el poder de resurrección que tenemos juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Dios le bendiga. Sí, así el conocimiento de la excelencia, el conocimiento del Kenny. Sí, Vicente, me rescato mucho el pasaje que leímos también al inicio de la reunión de Deuteronomio. En capítulo 31. Se fue Kenny. Donde Moisés se dirige a Josué. Me entró una llamada aquí al teléfono. ¿Me oyen? Sí, ahora sí. Adelante. Ok. Que hablaba de que el pasaje donde Moisés le habla a Josué y le dice esas palabras parecidas a las que luego en lo que estamos estudiando Dios le dice a Josué. Y es de rescatar allí que Moisés, ya ahí finalizando ya su liderazgo para entregárselo a Josué después de 40 años en el desierto y que le diga esas palabras, no es que Dios después le dice a Josué lo que Moisés le dijo, es que Moisés conoce después de tanto. Perdón, hermano, disculpe. Estoy con el teléfono, están entrando llamadas. Entonces decía que Moisés es la muestra también de que conoce a Dios. Él es un ejemplo para nosotros de que él también termina conociendo a Dios porque le dice a Josué esas palabras y luego Dios también se las dice a Josué. Y no es que Dios copia a Moisés, es que Moisés termina conociendo a Dios. Y entonces, si vamos a eso, todo lo que pasó Moisés ya sabía que iba a morir, que no iba a entrar en la tierra prometida. No se deja abarrotar su corazón por la humanidad de nosotros como terrenales y decir después o no darle algún consejo a Josué, sino que más bien como conoce a Dios, le dice ese fuerte, ese valiente y lo orienta. Y eso es un gran ejemplo para nosotros decir, oye, Moisés, a pesar de todas esas adversidades, a pesar de que no sabía de que ya sabía que no iba a entrar en la tierra prometida y todo, estaba allí. Y lo traemos ahorita al Nuevo Testamento y bueno, es conocer a Jesús, conocer lo que tú dijiste, Vicente, conocer su personalidad, su carácter, su alegría, su amor y quedarnos con ese Jesús de que habla allí el Apocalipsis y no con ese Jesús débil porque al fin y al cabo, pues
incluso muchos de nosotros como cristianos a veces tememos leer, le tenemos hasta a veces miedo a o bueno, en mi caso le tuve por un tiempo miedo al libro del Apocalipsis y allí es donde nos muestra a ese Jesús fuerte, a ese Jesús líder, a ese Jesús aguerrido que nos guía. Y nada, o sea, es rescatar también ese pasaje allí de Deuteronomio que leímos al principio, hermano. Un abrazo para todos. Punto. Sí, es importante eso, porque uno, como dices, Dios no aprendió de Moisés, fue viceversa. De hecho, Dios habla así con Moisés en la zarza. Él le dice, yo voy a estar contigo, ¿verdad? Y le anima con su presencia y con su carácter. Y Moisés aprendió de Dios de cómo animar. Por eso él anima así al pueblo y a Josué. Y el hecho también, como tú dices, y lo que también observamos, Moisés resultó un buen siervo, no inútil, no como el siervo de la parábola de los talentos, porque él terminó siendo como su maestro. Él terminó comportándose como Dios se comporta, y lo vemos evidenciado en Josué 1. Gladys. Sí, hermanito, que la llave para dirigirnos a la persona adecuada es conocerle. Entonces, si yo necesito un consejo sabio, yo me voy con el hermano Miranda. Si necesito dinero, me voy con Vicente Miranda. Entonces, entonces, yo, o sea, cuando vamos a pedir un favor, analizamos. Ya no me conoces. Entonces, analizamos quién nos puede hacer el favor. Entonces, ahí el conocimiento es importante. Entonces, si no conocemos a una persona, no vamos a tener la confianza, ¿verdad?, de ir a él. Entonces, si no conocemos a Cristo, pues no nos vamos a sentir con la confianza que nos va a dar fortaleza, que nos va a dar sanidad, que nos va a dar sabiduría a través de su palabra. Entonces, sí, conocerle es lo más importante. Y si no tengo yo la idea de cómo es, pero sí lo conozco por su amor, por su misericordia, por su perdón, por su sacrificio. Entonces, muy importante el conocerlo, porque el que me han dicho es una cosa, pero conocerlo es muy diferente. Eso. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Interesante, y siempre hago el ejemplo. O sea, ustedes conocen a mi papá, pero yo lo conozco mejor que ustedes, ¿verdad? Y ustedes conocen a mi esposa, muchos de ustedes, pero yo la conozco mucho mejor, ¿verdad? Entonces, y eso es por el tiempo que hemos estado juntos. Si quieres conocer mejor a Jesús, hay que pasar tiempo con Él. Si quieres conocer mejor a Dios, hay que pasar tiempo con Él, con la intención de conocerle mejor. Hermana Alex. Usted hizo una pregunta cuando hablaba de imaginarnos a Jesús, y yo no sé, pero en el acto, yo me lo imagino, usted hizo solo la pregunta y yo a mí lo primero que se me fija en la mente es un Jesucristo glorioso. Ese Jesucristo sentado a la diestra, eso, de la diestra del Padre, eso siempre es lo que a mí me ha marcado me ha marcado mi vida como cristiana. De verdad se lo digo. Yo pero bueno, Jesús crucificado, lo recuerdo los domingos, ese sacrificio maravilloso que hizo el Señor por mí. Pero a mí Jesús yo lo veo sentado a la diestra del Padre, yo lo veo glorioso, y donde hablo de Jesús, yo hablo de ese Jesús glorioso. Hoy justamente cuando andaba en el parque, ahí siempre me le pego a alguien para hablarle de Jesús, pues. Y mucho más después en la clase de que, porque por el trabajo, la obra, Dios, porque todo lo que hacemos tiene el propósito, y considero que el parque es un lugar donde tengo que hacer el trabajo, pues. Y me le acercaba a un señor que ya lo había visto, que me impresiona porque tiene 84 años y da 2 vueltas en un circuito cerrado de 3,5 kilómetros.
Y entonces íbamos hablando y él, claro, ya habíamos hablado anteriormente y me dice, ¿y cómo está? ¿Cómo está? ¿Y cómo está la iglesia? Yo le digo, bien, chévere, trabajando. Y él dice, ¿y dónde se congrega? Pues en la iglesia de Cristo. Bueno, si la iglesia de la única iglesia bíblica que hay, la iglesia de Cristo. Entonces, él dice, eso es lo que a mí siempre me ha chocado, de verdad, de los religiosos, que hablan de que la iglesia donde ellos asisten, esa es la verdadera. Yo particularmente tengo una relación muy íntima con Dios y es justamente eso de lo que voy a hablar y es lo que tú consigues en el mundo. Yo conozco a Dios y Él me conoce a mí. Él conoce mis necesidades, Él conoce mis situaciones, qué es lo que hago, qué no es lo que hago. Cuando hago una cosa mal, Él me perdona. Es decir, el mundo tiene ese conocimiento de ese Dios, como lo dicen mucho, pues, ese Dios que es a mi manera. Entonces, eso es lo que me causa risa, porque incluso yo cuando él dice, yo conozco a Dios y yo sé cuál es mi relación con Dios, Dios me conoce a mí. Entonces yo le digo, pero usted lee la Biblia. Y entonces me dice, no, ¿para qué voy a leer la Biblia? Es que Dios no es un Dios, Dios no es un Dios de Biblia, Dios no es un Dios de libro, Dios no es un Dios de letra. Porque si fuera así, imagínate tú, cuántas Biblias, el Torá, esto, lo otro. ¿Verdad? Además, si vamos a hablar de la Biblia que debe tener usted en su casa, pues esa está viciada por las traducciones. Pero yo tengo mi Dios, y es lamentable eso, pues por lo que muchos no llegan a la verdad, es porque se han creado esa imagen de un Dios que ellos dicen conocer, y es el que les perdona, el que les conoce, el que les suple, que esto y que lo otro, pero solamente es un Dios imaginario. A diferencia de nosotros que tenemos que saber que tenemos que ir a la Escritura para saber cuál es ese Dios, pues, y no quedarnos indiferentes. Si Él es santo y nos dice sean santos, bueno, tú quieres ser como Jesús, pues, tienes que ser santo. De lo contrario, de ahí para adelante, lo que quieras hacer no estás ponchado, pues, porque por lo primero, es más, de hecho, él dice, de Jesús se llama santo, santo, santo. Entonces, ya nosotros que tenemos que empezar por ser santos para que podamos de verdad recibir todo lo demás que viene con él. Muchas gracias. Eso es. A veces queremos un Jesús débil porque queremos un Jesús que hace lo que nosotros le decimos a él. A veces queremos un Jesús débil porque queremos un Jesús que nos va a servir. Y no queremos reconocer su imperio y su gloria y su grandeza. Y es cierto, Alex, el concepto que tú tienes de Jesús en la diestra es por conocimiento, porque la Biblia te lo describe así, pero sin esa atención, sin esa inversión de tiempo, saber dónde es y quién es y qué está haciendo, no supieras eso, ¿verdad? Y por eso estamos como estamos. Y podemos decidir conocerle mejor, reconociendo que Él es un Dios, sí de poder, sí de amor, sí de perdón, también de justicia. Es un Dios que espera de nosotros transformación, espera de nosotros justicia, y un Dios que nos creó en su imagen y que a la medida del pecado la perdimos y que la tenemos que recuperar. Tenemos que ser como Él es. Y es y por eso, buscando su presencia, queriendo que Él esté con nosotros, es para ser como Él es, ¿no? Para que podamos contar con su apoyo, con su ayuda, ¿no? Con su fuerza, con todo lo que es su naturaleza, porque nosotros también estamos participando de eso. Bueno, ya nos pasamos el tiempo, ya son las 8:05. Aquí, no sé, allá, vamos a cerrar con una oración final. Y Kenny, si puedes por favor abrir tu micrófono y despedirnos en oración. Claro que sí, hermano. Vamos a orar. Dios Padre amado, Padre celestial, Señor todopoderoso, nuevamente, Señor, te damos las gracias por permitirnos aprender más de tu palabra, Señor, aprender más de ti, conocerte, Señor. Danos esa oportunidad de seguirte conociendo, de ser fieles y de
de fortalecer y alimentar esta fe, Señor, para ser como tú, Señor, para ser como Jesús, para que también nuestra fe se refleje en los demás y seamos luz para todos aquellos que nos rodean, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor, y permite que cada vez que demos un paso, cada vez que tengamos un pensamiento, tú estés allí al frente, Señor. Que esta noche, antes de cerrar nuestros ojos, siempre nos dormamos contigo en nuestras vidas y mañana al abrirlos, nuevamente estés tú presente en ellas, Señor. Gracias por tus bondades, gracias por permitirnos formar parte de esta gran familia de tu iglesia, Señor. Y te pedimos por todos los que se conectaron el día de hoy, Señor. Reiteramos nuestras oraciones para las personas que nombramos al inicio, Señor. Jessica, que está atravesando esa difícil situación de la pérdida de su bebé, Señor. Y también por los demás que nombramos, Señor. Gracias por esta reunión, gracias por tus bendiciones. Cuida nuestros sueños, Señor, y bendícenos siempre. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús, te hacemos esta oración. Amén.